Biblia. Alabe a Dios. Abra su Biblia al libro de Colosenses, al capítulo 1, y vamos a leer algunos versos. Colosenses capítulo 1. Gloria al Rey. Gloria al Rey. Si usted tiene vida, alabe al Señor. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1, comenzando desde el verso 11. Vamos a leer algunos versos. Cuando lo tengan, digan un amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias a Dios el Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino amado de su Hijo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Señor Jesús, nos vamos a sentar a la mesa, porque tenemos hambre de ti. Tú conoces, Señor, cada persona que está aquí presente. Tú conoces su necesidad. Y te ruego en el nombre de Jesús que tú ministres a cada uno de nosotros de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad. Señor, en esta hora te ruego que tú rompas cadenas, que tú levantes al caído, que tú pongas gozo donde hay tristeza, que tú pongas poder donde hay debilidad, que tú, Señor, pongas sabiduría en nuestros corazones. Señor, te necesitamos, Señor. Prepara nuestros corazones para que entendamos cuál es el plan tuyo en la mañana de hoy. En el nombre de Jesús, entrego este lugar bajo la autoridad de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento y mantenga su Biblia abierta para que caminemos junto con ella. Bienvenidos todos a la casa del Señor en esta mañana. Y queremos decirle a las visitas que nos dan ese honor de tenerlo en medio nuestro, que están en su casa. Adore al Señor con libertad y permita que el Espíritu de Dios ministre en su vida. Hoy es un día maravilloso que estamos en la casa del Señor. Algunos de ustedes no pensaban ayer estar hoy aquí, pero en el plan de Dios, Dios tiene un plan y tiene un plan con tu vida. Y en la mente y en el conocimiento de Dios, Él apuntó este día y esta hora para que tú estuviese aquí. La razón yo no la sé, pero el que hizo el plan, Él sabe cuál es la razón por la cual tú estás aquí en esta mañana. Y tiene que ser una razón poderosa cuando Dios ha tomado tiempo para hacer estos apuntes y mover las teclas que solamente Él sabe moverla, para que tú estés aquí, para que escuche la palabra del Señor. Todo lo que respire alabe a Jehová. Y si usted está vivo, diga gloria a Dios. Gloria a Dios. En esta mañana yo quiero llamar la atención a ustedes. Y el tema que voy a poner en la mañana de hoy se titula 5 beneficios que Dios el Padre nos da a través de Jesucristo, su Hijo. Dios el Padre nos ve a través de Jesús y nos da un regalo de algo que usted y yo necesitamos. Y yo quiero que usted me preste su atención y oiga lo que Dios tiene para usted en la mañana de hoy. La palabra que hemos leído, que está en Colosenses capítulo 1, verso del 11 al 14. La ciudad de Colosa estaba a unos 160 kilómetros al este de Éfeso. Y esta iglesia allá en Colosas fue levantada bajo el ministerio del apóstol Pablo. Y Pablo era un hombre de Dios. El Espíritu Santo funcionaba en él. Y tenía todos los ministerios. Era apóstol, era profeta,
era maestro. Lo que quiero decir, que una iglesia levantada por un hombre como este desde su fundación, era una iglesia que tenía relación con Dios. Era una iglesia donde la presencia de Dios no era una imaginación, sino que era algo real. Y esta iglesia llegaron a ella, varias personas con diferentes doctrinas. Y estas doctrinas estaban en contra de lo que la Biblia dice. Y ponían en peligro el estándar de vida espiritual de esta iglesia. Esta carta fue escrita para alertar, para avisar a esta iglesia que comenzó en el Espíritu, a que no se dejara convencer por la doctrina falsa. Por eso comienza en el verso 11. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huescas, con sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no de Cristo. Esta iglesia se estaba mezclando el evangelio de Cristo con tradiciones judías, con tradiciones de hombre. La filosofía mundana estaba tratando de entrar a la iglesia. Y una de las cosas que decían, que Cristo era bueno, pero que para la salvación se necesitaba algo más. Y llegaron a tal grado de tolerancia del pecado que no había diferencia entre lo santo y lo puro. En otras palabras, en esa iglesia se practicaba la tolerancia total hacia la práctica del pecado, hacia la práctica mundana. Porque cuando estamos en amistad con el mundo, la Biblia dice, aleluya, que nos hacemos enemigos de Jesucristo. Entonces Pablo hace una recomendación
al reconocimiento bíblico. Y comienza diciendo en el verso 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para la paciencia y longanimidad, para beneficio de los hijos. Dice, fortalecido. ¿En quién? En el poder de Dios, conforme a la potencia de Dios en su gloria. Y cuando hablamos de la gloria de Dios, tenemos que hablar del Padre. Yo no sé cómo usted se estaba sintiendo cuando estábamos cantando ese himno de adoración, adorando a Él, adorando al Padre, adorando al Hijo, adorando al Espíritu Santo de Dios. Había unción en la casa de Judá. Entonces, cuando Dios te mira a ti, te está mirando no por lo que tú eres, sino te mira por lo que Cristo conquistó en el Calvario. Y yo quiero hablar en la mañana de hoy de 5 beneficios que los hijos de Dios reciben. Y lo reciben gratuitamente. Colosenses 1, 12, 13 y 14. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, y nos libró del poder de Satanás, el cual nos ha librado de la potestad de tinieblas, haciendo un traslado del reino de Satanás al reino de Jesús. Usted me está entendiendo por donde yo quiero llevarlo. Lo que quiero decir, y la palabra establece que Satanás gobierna el mundo. Satanás es el príncipe de las tinieblas. Satanás es el que se levanta contra Dios. Y aquí el Señor está hablando, que vamos a desglosarlo dentro de un momento. El traslado que sucede cuando el hombre o la mujer conoce a Jesucristo. El beneficio número 1 es que Él nos hizo actos para recibir la herencia. Pero ¿cómo lo hizo acto? ¿Por una palabra mágica? No. Porque Él tuvo que pagar un precio. Y tuvo que pagar un precio por usted y por mí. El primer
beneficio que el hombre recibe al conocer a Dios. Oiga, segunda de Corintios capítulo 5 verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que quiere decir este verso? Que usted y yo estábamos condenados por haber practicado el pecado y estábamos separados de Dios, estábamos alejados de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no nos amaba, no, porque Dios es santo. Y donde hay pecado, Dios no está. Pero envió a Jesús, el Hijo amado y único de Él. Y no conociendo pecado, se hizo pecador por ti, por mí, para que fuésemos hechos justicia delante del Padre. Lo que quiere decir es, di tu nombre, que tú, Manuel o quien sea, Augusto, estaba condenado por causa de nuestros pecados. Pero Jesús, sin ser pecador, se hizo pecador, sin haber ofendido al Padre. Tomó el lugar tuyo y mío. Y aquí Él, al pagar el precio, nos hace actos para entrar a la herencia de los santificados en Dios, que son los hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que ni tú ni yo estábamos capacitados, ni éramos capaces de entrar al lugar santo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero apareció Jesucristo, murió en el Calvario para que tú tuvieras entrada al reino de Dios y el Padre te aceptara como hijo. El primer beneficio es que te capacita, borra todo pecado para que tú puedas entrar a la presencia del Padre. Y el segundo beneficio que tenemos es que Él nos rescató del dominio de Satanás. Y alguna gente hallan esto muy fuerte, porque alguna gente creen que ellos hacen lo que ellos quieran, pero es una mentira. Usted hace lo que lo dirige el enemigo, porque el que gobierna los pensamientos de los que no tienen al Señor es el enemigo.
Y yo sé que esto suena duro, que un pastor que no me conoce venga y me diga a mí que estoy en terreno del enemigo, que estoy en terreno de Satanás, que Satanás gobierna mi vida. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién le ha dicho eso al pastor? Nadie me lo ha dicho. Lo dice la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene importancia, para que nosotros podamos decidir y encontrar cuál es la voluntad de Dios en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Oiga lo que dice. Pueden buscarlo en su Biblia. Oiga lo que dice. Sabiendo esto, que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir. Y aquí viene algo bonito. Y dice, la cual recibisteis de vuestros padres. En otras palabras, hay mucha gente que dice, yo soy católico porque toda la gente son católicos. Yo soy católico porque mi abuelito, mi tatarabuelo, mi mamá, mi papá y todos nacieron bajo la maldición del catolicismo. ¿A dónde está eso? Aquí. Aquí dice que de manera que lo que eres lo recibiste de vuestros padres. Y le daban valor a las cosas corruptibles como oro o plata. Porque mi papá me dejó esta herencia religiosa, yo voy a seguir. No. No, hermano. Bueno, su papá o mi abuelita no conoció la televisión. Mi abuelita no conoció el internet. Mi abuelita no conoció esos teléfonos inteligentes. Entonces, si usted quiere seguir lo que su padre, su abuelita y su tatarabuela hacían, no debe usar el teléfono, no debe entrar al internet. Porque ellos ni lo conocieron. Lo que quiero decir que porque ellos fueran y tuvieran esta religión, eso no quiere decir que estaban en la verdad. La Biblia dice que esa herencia es de maldición. Y aquí el Señor está diciendo, porque Él tiene potestad, porque Él tiene autoridad, gloria a Dios. Y dice en el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y oiga lo que dice. En quien tenemos redención
por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de la gracia del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que Él pagó el precio de tu redención. El Señor lo pagó completo. Él lo pagó completo. Por eso Él dice: en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. Entonces, por la sangre de Jesús, esa sangre que derramó en el Calvario, esa sangre que cuando estaba en Getsemaní, en una oración de intercesión, era tan grande el dolor que sentía que físicamente comenzó a sudar sangre por el dolor intenso que tenía por el pecado de la raza humana. Pero no tan solamente ahí, sino que fue condenado injustamente y llevado al Calvario. Y dice que lo clavaron en una cruz. Pero antes de llegar a la cruz, lo abofetearon. Le pusieron una corona de espinas. Estas espinas causaron heridas profundas y lágrimas y sangre, gotas de sangre caían y se quedaban en el orificio de los ojos. Aquí caían de arriba y se cuajaban aquí. Lo que quiero decir con esto, haciendo este detalle, que cuando Jesús llegó al Calvario, se le hacía difícil ver por la sangre coagulada en sus ojos. Pero Él no se quejó. Él siguió. Y lo levantaron en medio de dos ladrones. Y le clavaron unos clavos gruesos en sus pies, que emanaba sangre de los pies. Llegaron y le clavaron clavos en sus manos y salía sangre de las manos del Señor. Estando allá arriba, lo hirieron con una lanza y salía sangre y agua de sus costados. ¿Por quién lo hizo? Lo hizo por ti. Lo hizo para que tú tuvieras redención. Para que no te perdiera. Para que no fuera al infierno.
un lugar para ti. Entonces, esa sangre está fluyente. Esa sangre no ha perdido su valor. Esa sangre sigue limpiando los pecados de la humanidad. Lo hizo por ti, en quien tenemos redención por su sangre y tenemos el perdón de pecado. Entonces, la tercera promesa o bendición de Dios, el que Él nos trajo a su reino. Efesios capítulo 1, verso 4-5 dice: según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos, sin mancha, delante de Él. Y yo quiero detenerme un ratito aquí para que ustedes vean cómo planifica Dios las cosas. Alguna gente dice, bueno, esto sucede porque tenía que suceder. Eso no es así. Y el humanismo dice que es un desarrollo de la materia y el poder, que suceden las cosas porque eso lo dicen ellos. No, las cosas no suceden porque tienen que suceder. Las cosas suceden porque hay un orden de planificación en la mente de Dios. Gloria al Cordero de Dios. Entonces, el Señor sabía que usted estaba en otro reino. Efesios capítulo 1, versos 5 y 6. Según 4. Según nos escogió Dios antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? María. Para que fuésemos ¿qué? Cristóbal. Para que fuésemos santos. Para que nuestra vestidura no tenga mancha de pecado. Antes de que usted viniera al mundo, ya Dios tenía un plan con usted. Y el plan que Él hizo con su vida es para que sea santo. Entonces Dios hizo un plan con mi vida para que yo sea santo, y yo vivo en la miseria y yo hago cosas que no deben hacerse y yo vivo una vida como yo quiera vivirla. Entonces, ¿a dónde está el plan de Dios? El plan de Dios está vigente todavía. El plan de Dios sigue con el mismo propósito para tu vida. Ay, oye esto, no importa lo que tú corras, no importa dónde te metes, cuando Dios te señala, Él te va a alcanzar. Él te va a alcanzar. Porque ya en la mente de Él, tú eres un hijo de salvación. Marina, tú eres una hija de salvación. Porque Dios lo dice. Y Dios quiere que esto se cumpla. Alaba a Dios si puede. Alaba a Dios si puede.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué estoy en estas condiciones? Porque tú has estado en un reino que no debía estar. Por eso Jesús murió en el Calvario para sacarte de ese reino de las tinieblas. Sacarte del reino de las tinieblas y traerte al reino santo de Jesús. ¿Cuántos están en ese reino? Gloria a Dios. Y me llama la atención lo que dice el verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, de lo que hablé hace un ratito, hijos suyos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y me llama aquí como Dios se expresa, según el puro afecto de su voluntad. Déjame explicarte esto. En la mente de Dios, nadie debe perderse. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no quiere que tú te pierdas. Por eso envió a su Hijo para quitarte del reino de las tinieblas y traerte al reino de la luz. El reino te trajo, te cambió de lugar, te cambió de jefe. Antes tú estabas gobernado por el príncipe de este mundo. Pero ahora está gobernado por el Rey de los Reyes en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra se le rinde reverencia. El cuarto beneficio es que nos redimió con su sangre. Y el quinto es que Él nos perdonó. Nos perdonó de todas nuestras rebeliones. Nos perdonó de todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque en pecado no puede entrar al reino de Dios. Entonces es necesario que tus pecados sean lavados. Es necesario que tus pecados, tus ofensas sean perdonados. Inmediatamente viene a la mente nuestra: ay, hermano pastor, ¿y cuánto pecado he cometido yo en mi vida?
¿Cuántas veces he desobedecido a Dios? Oye lo que te voy a decir. En el plan de Dios, lo que Él trazó para tu vida, Él también dejó una salida para cuando la persona lo vuelve a ofender. Entonces viene el perdón, a pedir perdón, que es la puerta que Dios ha dejado para aquellos que desobedecen, para aquellos que gustaron una vez, vivieron para el Señor. Y se alejaron de Dios. Esto es doloroso. Pero yo quiero decirte en esta mañana que el que murió en el Calvario está aquí en esta mañana. Y vino esta mañana porque quería y traía y tiene bendición para ti. Tú no tienes que salir como entraste a este lugar. Tú tienes que salir diferente porque la presencia de Dios hace la diferencia. La iglesia en Colosa estaba mezclando lo de Dios con lo del mundo. Y ya se corría la voz que no, Jesús era bueno, pero se necesitaba algo más, alguna otra religión, alguna otra idea filosófica. Y Pablo dice, en Jesús lo tenemos todos, pero hay en otra parte que dice, con Jesús estamos completos. Lo que quiere decir que si Jesús reina en tu vida y Él es el rey de tu corazón y Él es el que gobierna la vida tuya, tú no necesitas nada más. Estás completo. Completo para entrar al reino de los cielos, completo para recibir sanidad, completo para recibir poder, completo para que pueda ir al cielo. Hace algunos días estaba dando una clase en un ministerio de Juan 3:16, donde allí recogen la gente que ya no tiene valor, los desahuciados por la sociedad, lo llevan allí a aquel lugar para buscar a Dios y que Dios tenga misericordia. Y tuve el privilegio de hablar con uno de ellos y me dijo, ay hermano, usted no sabe quién yo soy. Y yo le dije, no me interesa saber quién tú eres, lo que me interesa es que Dios sepa quién eres tú. Ay hermano, es que yo he hecho muchas cosas malas. Y yo le dije, a mí no me interesa lo malo que haya hecho, porque el Señor sabía lo malo que tú eras y por eso murió en el Calvario. Y algunos dicen, bueno, yo no he matado, yo no he... Pero eres pecador.
Y el pecado te separa de Dios. Pero en esta mañana se puede romper esa atadura. Esa atadura del pecado se puede romper porque Jesús pagó el precio en el Calvario por ti, por ti, por ti. Óyelo bien. Si te condena es porque quiere. No es porque no hay provisión. Hay provisión. Hay provisión. Pacheco, y hay provisión en abundancia. Hay alimento para que comas bien. Hay alimento para que comas bien. Y si tienes más hambre, vuelve a comer. Porque en la presencia de Dios hay abundancia de paz. Hay abundancia. Hay abundancia de perdón. Hay abundancia de poder. ¿Qué va a hacer? Para recibir estos beneficios, primeramente tenemos que reconocer nuestra condición de pecador y buscar el perdón y la purificación delante de Dios. Entonces tendremos redención en Él. Oh, hace muchas lunas atrás, yo salía de un colegio y llegué a un lugar en un parque público. Estaba un hombre de Dios allí predicando el evangelio. Y yo nada más recibí un pedacito del mensaje. Cuando comenzó a hacer un llamado, los que se querían convertir a Jesús, los que querían cambio en su vida, los que estaban molestos con la vida que estaban viviendo, mucha gente se levantaron las manos. Y después que levantaron las manos, el predicador dijo: vengan aquí. Y dentro de ese grupo estaba yo. Y nos pusieron en medio ahí en el parque, en un parque. Y era un parque de ladrillo. Y luego que llegamos ahí, él oró y dijo: hínquense ahí en ese arena, tierra, todo. Y mientras este hombre de Dios oraba, habían cientos de gente derramando lágrimas. Y se oía un gemido de la gente que decía: perdóname, Jesús. Perdóname, Jesús. Estuvimos un rato ahí orando de rodillas. Se despidió, cada cual se levantó, se fue. Y yo soy uno de ese número. Han pasado muchas lunas, pero Jehová nunca me ha dejado. Lo que hizo conmigo lo puede hacer contigo también. Él nos ha dado la promesa y dijo: yo, Diana,
dice el Señor, estaré contigo todos los días, no un día. Él será nuestro abogado, nuestro paracleto por la eternidad, hermanos. El Señor es el que te ama. El Señor te ama tanto, Nora, que envió a su Hijo para que tú fueses salvo y no te condene. Dios te está dando regalos en la mañana de hoy. Pero tú tienes el derecho de decir, no, yo no quiero. Al decir no, no recibe nada y no te beneficia. Pero cuando dices sí, recibe y te beneficia. Dios te ama. Y Él te ama de veras. Como nadie lo puede hacer. Hace muchos años yo recibí este regalo de Dios. Y le dije, entra para siempre. Y le dije, nunca más salga de mí. Han pasado muchos años. Han habido bajas y han habido subidas. Pero Dios siempre me llevó de la mano hasta este momento. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día que Dios quiere tratar contigo. Hoy es un día que Dios quiere entrar a tu corazón y cambiarte por completo. Liberarte por completo del pecado. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo, dame tu corazón y yo voy a entrar. Yo estoy a la puerta y toco. Aquel que abre la puerta, yo voy a entrar, voy a cenar y me voy a quedar ahí para siempre. Abre la puerta hoy, hoy es el día. Inclina tu rostro allí donde estás. La iglesia en Colosa temían a las fuerzas invisibles de las tinieblas. Pero Pablo le dice a los creyentes de Colosa que somos
verdaderos conquistadores, que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz, que somos liberados de la esclavitud a la libertad gloriosa de Jesucristo. Nos libera de la culpa del pecado al perdón. Nos libera del poder de Satanás al poder de Dios. Nos traslada del reino de Satanás corrupto, malo, al reino de Dios, que es santo, puro y glorioso. Señor amado, aquí estamos. Ahora llegamos, Señor, el tiempo de aceptarte a ti o rechazarte. Gracias, Señor, porque son muchos los que no han doblado sus rodillas al mundo, a las filosofías vanas. Somos muchos los que estamos esperando en ti. Y en esta hora, Jesús, Espíritu Santo, tú que convence al hombre de pecado, esta es una noche, una mañana donde hay salvación. En el nombre de Jesús. Rompemos toda cadena diabólica, todo pensamiento negativo, todo espíritu de incredulidad a tu palabra, lo atamos y lo echamos fuera de ese lugar. Fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Sigue con tus ojos inclinado en una actitud de reverencia. Escúchame lo que te voy a decir. Aquí no predicamos religión. Aquí predicamos relación.